Buenas tardes. Vamos a comenzar el último bloque de estas jornadas tan intensas por la mesa que desarrollaste esta mañana. Y vamos a intentar que seamos más dinámicos, ¿no? Y vamos a comenzar esta sesión de tarde. En primer lugar, también queríamos agradecer al Cabildo, porque el Cabildo nos ha invitado a la parte de los vinos canarios y quesos canarios, que también es una degustación de producto típico de Canarias, kilómetro cero, y por tanto agradecer que dentro de la comida del día de hoy se haya incluido ese apartado para que también tengan un reconocimiento de las islas, ¿vale? Bueno, Tropicana es una multinacional, entonces hemos tenido problemas con eso. Bueno, dicho esto, vamos a empezar la jornada de la tarde de hoy con una ponencia a cargo del compañero don Francisco Méndez Gómez de Siemens Gamesa de Energías Renovables, donde nos va a abordar las necesidades insulares, los retos y oportunidades que se originan de la implantación de la energía offshore en Canarias y también las características y las peculiaridades que puedan tener un territorio como Canarias, que es tan fragmentado y que tiene unas características muy especiales. Y por tanto tiene esos retos, pero también esas oportunidades para un desarrollo mucho más eficaz. Y sin más preámbulo, le paso la palabra para que haga su intervención. Bueno. Hola. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, son las 5, vamos 10 minutos adelantados. O sea, que voy a... vamos a acabar un cuarto de hora antes. Bueno, voy a tratar el tema de expectativas y lo que se puede hacer con la situación energética en las islas. Es un tema muy... Yo creo que es extremadamente relevante porque la energía es la base de todo el proceso económico, de todos los procesos sociales, bueno, de todos los procesos vitales de todos los seres vivos, o sea, no es nada nuevo, es la base de todo. Sin energía no hay nada y en las Islas Canarias tenemos un problema. Tenemos un problema de que tenemos un territorio fragmentado, tenemos efecto isla, aislado energéticamente en cuanto a energía eléctrica. La península ibérica funciona como una isla energética también. No es nada nuevo ni que no se pueda resolver. Lo que hay que poner es voluntad política, inversión y tecnología. La tecnología la hay. Es algo que es lo que pretendo demostrar. Empiezo con, bueno, un proverbio chino que básicamente es la clara remisión a la resiliencia. Cuando se vienen los cambios no es el momento de bloquearse a ellos, es el momento de adaptarse y sacar rendimiento. Bueno, estos van a ser un poco las partes de la presentación. Trataré las peculiaridades del archipiélago canario, os contaré cosas que no conocéis, como que vivís en una isla y cosas así. Os voy a decir cosas así que no conocéis. Vengo aquí a hacer Canarios Planning. Voy a desarrollar estas partes, detallar un poco el territorio energéticamente singular que somos, que yo nací aquí. Dependencia energética exterior, costes de generación muy elevados. Hablamos 2,5 veces el coste de generación en la península y de la oportunidad que supone que tenemos por el recurso energético renovable que existe. Voy a pasar a evaluar un poco los principales retos, desafíos técnicos, infraestructuras necesarias y la necesidad de coordinación regulatoria. Y ahí voy a tocar un poquito un poco pasar de conflicto político, porque con las cosas de comer no se juega. Vale, y esto estamos hablando de la cosa de comer de base, el inicial, de la que parte toda la comida. Y voy a proponer he elaborado muy por encima, tengo más datos, pero no quise meterlo porque si no, entonces ya no me llega el tiempo. Hacía una propuesta de modelo alternativo. Bien, vamos a empezar con las peculiaridades que vivimos. Estas son el resumen. Tenemos 7 sistemas, bueno,
podemos decir que prácticamente más que 7 serían 2, 3, 4, 5 sistemas aislados entre sí totalmente, con frecuencias independientes y muy baja inercia. ¿Sabéis lo que pasó? El apagón que hubo a nivel peninsular en su momento, que se habló largo y tendido, al final fue un problema de inercia del sistema. Con problemas de muy poca interconexión, porque los fondos marinos, la batimetría entre islas, hay mucha profundidad, es muy difícil trazar líneas de conexión. La única que hay funcionando actualmente es la de 132 kilovoltios entre Lanzarote y Fuerteventura. Hay una que, por lo que sé, se concluyó a principios de este año entre Tenerife y Gomera, que integraría a Gomera dentro del sistema de Tenerife, de 66 kilovoltios, pero creo que aún no está puesta en marcha todavía. Están dando los retoques, no sé en qué estado está. Hierro, Palma, Gran Canaria y Tenerife están totalmente aisladas, cada una. Y siempre se ha estado tratando, estuve siguiendo el tema, parece ser que hay un proyecto de futuro de unir Tenerife y Gran Canaria. Eso juntaría el 80% del consumo de las islas. El tema de hierro creo que está solventado y hay una potencialidad de poder conseguir un sistema aislado totalmente independiente. Ya están muy cerca, están con un 55% de media de energía renovable y con un par de ampliaciones llegaría. La Palma se puede hacer una cosa similar. Lo de unir Tenerife y Gran Canaria sería una locura, pero ese cable puede ser extremadamente caro. La superficie terrestre, aparte de fragmentada, es que está aún más fragmentada porque hay un montón de parques naturales que fragmentan el territorio y dificultan la expansión, por ejemplo, de la eólica terrestre. Y la demanda está concentrada, que eso no creo que sea una desventaja, más bien va en sentido contrario a las desventajas que hablamos hasta ahora. Tenerife y Gran Canaria está concentrada, el 80%. Bien. El mix eléctrico es fósil. Estamos hablando de que en 2025 el 77,3% de la demanda canaria se cubrió con, lo dijo uno de los ponentes anteriores, con petróleo directamente, sin más, sin locuras. Y esto es un problema, porque estamos hablando incluso de plantas muy anticuadas que trabajan con fueles pesados, es un problema serio. No quiero imaginarme los costes de este primer semestre de 2026 en qué punto pueden estar. No lo he mirado, pero con la situación geoestratégica mundial, no quiero saber a qué precios se han estado teniendo que pagar los combustibles. Mix primario que supera el 80% fósil. Somos un sistema extremadamente expuesto a precios, rutas, problemas internacionales, una huella de carbono per cápita brutal, cuando tenemos un potencial renovable descomunal. De verdad que sí que lo tenemos. Los costes de generación son elevadísimos. Esto lleva unos costes, son un sobrecoste. Hablamos de 2,5 veces por encima de la generación del kilovatio en la península. El déficit tarifario presupuestado en 2025 era 836 millones de euros. No es poco. Estamos hablando, por un lado, es un coste que tenemos en este momento, pero es una oportunidad. Y aquí volvemos al proverbio chino. Es una oportunidad. Porque esos 836 millones es un coste que se repite cada año, que podemos considerarlo una vía de inversión. Eliminar ese coste puede convertirse en la inversión para un sistema alternativo. Los flujos de caja de ese coste invertidos en otro lado. Impacto industrial. El precio más elevado de la energía dificultan el desarrollo industrial en Canarias. Ojo, y afecta con fuerza en el turismo.
se convierte en un coste difícilmente asumible para muchas instalaciones. Tenemos un recurso eólico excepcional, los alisios, está claro que están ahí. Estamos hablando de que es un recurso eólico sostenido. Yo me he criado en Galicia, vivo en Galicia, sé lo que pasa con los parques eólicos en Galicia. Ahí saltan por los aires palas, porque los vientos son muy rachados, a veces con picos muy fuertes. Aquí ese problema no lo hay. Aquí tenemos vientos constantes, con laminares y que no dan problemas, con unos factores de capacidad en offshore que superan el 40%. Es la energía de base que todo el mundo querría tener. La batimetría nos da un problema, nos obliga a plataformas flotantes y creo que Canarias puede tener la oportunidad de convertirse además es que estáis muy avanzados regulatoriamente, podéis convertiros, gracias por Dios, que yo me muero de calor, puede convertirse en el banco de pruebas perfecto a nivel mundial, para demostrar que un sistema insular puede ser independiente energéticamente, independiente del carbono y independiente de los combustibles fósiles. Puede hacerse. Bueno, esto es un mapa muy bonito. Aquí podemos ver el tamaño de las líneas y las profundidades, no os las podéis imaginar. Claro, entre Lanzarote y Fuerteventura es más o menos una profundidad, un tamaño razonable, pero ya el de Tenerife y Gomera es una cosa fuerte. Tenerife y Gran Canaria intentar unirlo, telita. Y estos son los datos de consumo energético por isla, porcentaje consumo fósil, consumo renovable y el coste total de generación que suponen. Con el mix actual, daos cuenta también, este es el coste, esto que estoy marcando aquí, estos 1.222 millones, si no hay pérdidas en el sistema. Os prometo que tenía como 12 páginas que se me fue la pinza y me vine arriba y tenía como 12 páginas sobre análisis de pérdidas en el sistema y en el transporte, pero preferí quitarlas. Preferí quitarlas por el bien de todos. Bueno, este es el cuadro, el mismo. Esto debería ser el mismo cuadro. A ver, vuelvo atrás y vuelvo adelante. Este debería ser el mismo cuadro que acabo de poner, pero por lo que parece no desea salir. A ver. Joder. Vale. A ver si te pones así, seguimos adelante. Bueno, vamos a los temas técnicos y sobre los retos de la integración de los sistemas eléctricos aislados. Los desafíos a superar. Baja inercia del sistema. Baja inercia. Por eso no veía yo antes, ya empezó a hacer cosas extrañas. Baja inercia del sistema. Cualquier caída de tensión tiene potencial para generar apagones. Creo que los datos que me salían de 2025 es que el 2025 habéis tenido 9 apagones. No sé si es un dato cierto. Claro. Entiendo que se referiría a apagones donde hay que indemnizar. Intermitencia. Cuando dependes del viento, el problema es que se provocan rampas bruscas de viento hacia arriba y hacia abajo, de producción debido al flujo del viento. Esto hay que compensarlo con sistemas de almacenamiento y de respuesta rápida. Estamos hablando de baterías, hay tecnología sobrante muy estudiada que funciona y que compensa estas caídas, estas rampas. Garantía de suministro.
necesitas mantener un respaldo térmico encendido actualmente. Eso es, estamos pagando plantas de generación anticuadas, muy contaminantes, simplemente para que nos cubran. Seguimos con los retos. Espacio marítimo, posibles conflictos por el uso con turismo, pesca y zonas de control militar. Me voy a agarrar a lo que dijo la compañera Bea antes. Es gracioso que vengan turistas de fuera a protestarnos cuando ellos tienen los aerogeneradores en la puerta de su casa, que es cierto. Pero bueno, cosas veredes. Declaración de impacto ambiental. En complejas, en entornos de alta diversidad. Lo simpático es que cada vez aparecen más estudios demostrados, estudios científicos. En el Windfloat en Portugal, lo digo porque me cogió muy cerca, porque está muy cerca Galicia, pero hablo de muy cerca. Se quejaba la pesca, Dios mío, acaban con nosotros, y resulta que allí se ha incrementado un 60% la cantidad de biomasa. Efecto escollera, las bases, y hablamos de bases flotantes, que también es de los pocos que hay a nivel mundial. Las infraestructuras en el mar producen y se convierten en un refugio de vida marina. Esto lleva pasando mucho tiempo. Tengo amigos trabajando en offshore que uno de sus trabajos anuales era salir con como decía, gente que se pagó los estudios yendo a mariscar, que te decía, joder, me acordaba cuando tenía 15 años y me iba con la rasqueta a sacar percebes, a quitarlos para abajo. Hay que ir a tecnología flotante. Aquí en toda España no tenemos más remedio. Y analizar las pérdidas de energía por transporte y buscar minimizarlas. Ya os digo, tenía 12 páginas. Por vuestro bien, no. Infraestructuras y redes, otro de los desafíos. Las subestaciones costeras, que son las que hay en Canarias, hay que mejorarlas y ampliarlas. No llega con lo que hay. Hay la posibilidad de instalar compensadores síncronos estáticos en los nodos de evacuación costeras de red eléctrica. Hablamos de baterías de reacción rápida, porque dependiendo de la química de la batería, tiene una reacción más rápida, más lenta. Refuerce de los ejes de transportes de 66 kilovoltios y pasarlos a 132. Bueno, eso es fácil de decir, pero ves la distancia entre Gomera y Tenerife y entiendo que no es un coste fácil. Almacenamiento masivo. Chira Soria se inaugura finales de 2027. Creo que la obra está finalizada, que el agua empieza a subir en agosto. Eso es, de verdad, esa es una infraestructura que a día de hoy es para hacer una fiesta, tirar foguetes. Es una pasada, ¿eh? En Tenerife, ahí la de Guimar debería arrancar cuanto antes. Y es lo que sostendría el sostén de base del sistema. Y cantidad de baterías a gran escala, de verdad. Ahora hay tecnología ya en el mercado para las de reacción rápida. Y está ahí la batería de sodio, que viene con un potencial cuando pase a serie, de bajar los costes de almacenamiento, pero a un nivel muy asumible, muy asumible. Mejorar las infraestructuras de Puerto de las Palmas y Granadilla para poder ensamblar flotadores y turbinas de más de 15 megavatios. Son infraestructuras que hacen falta. Y bueno, la ingeniería de líneas de amarre catenarias para fijar máquinas a 1000 y pico metros de profundidad, hay alguna cosa que todavía hay que desarrollar. Continúo. Mejorar las zonas Zapper de alto potencial. Después, en la propuesta de sistema alternativo, creo que lo que hay definido a día de hoy no sé si llegará. Subastas específicas donde se prime tecnología y valor local. Ya hay normativas sobre esto.
Y simplificación administrativa, de verdad. Todo el tema de permisos. Cuando hoy por la mañana se hablaba de 10 años para tramitar un parque, a mí es que se me ponen los pelos de punta. No podemos estar perdiendo el tiempo así. Yo- claro, alguien decía también por la mañana, no os podemos fiar de lo que dicen que hacen en China. Bueno, no os podéis fiar, pero todos hemos visto como cuando les hizo falta, dicen, montar un hospital enorme en 2 meses. Vale. Y hacen estas cosas. Entonces, igual no te digo que lo hagamos en 6 meses, un parque marino, pero igual conseguir simplificar para hacerlo en 3 años en vez de en 10, igual podríamos ponernos un poquito las pilas. Y hablo entre todos. De verdad, esto tiene que ser cuestión de Estado, de estas cosas que políticos responsables se juntan y dicen, a ver, vamos a ponerle un poco de sentido común y avanzar. Y ahora vamos a la oportunidad estratégica. Y esto es una propuesta de... No me fastidies. ¿Por qué no me sale el cuadro? Hombre, no me hagas esto. Que este cuadro es espectacular, es súper chulo. Era, sí. Bueno, esto es una propuesta de misa energético descarbonizado, o debería de serlo. Voy a avanzar a ver si por otro lado aparece, si no, te juro que lo sacaré de otro sitio. Básicamente, necesitamos una generación base y variable de alta capacidad. Estamos hablando de eólica offshore, hablamos de 1.200 megavatios, es de lo que estaba hablando, 1.200 de eólica terrestre, ahora mismo no llega a 700, hablamos de casi duplicar, y 2.500 de fotovoltaica. La fotovoltaica nos hace falta para tener un excedente garantizado en las horas intermedias del día. Y sistemas de almacenamiento de respuesta rápida y que den firmeza al sistema. Y estamos con los saltos, Chira-Soria y Cuimar. La generación base y variable de alta capacidad, estamos hablando de eólica offshore flotante, 2.200 megavatios. Hay que definir bien los zappers. Aporta estabilidad. Estamos hablando de... Bueno, vamos a dejarlo un 40% de factor de capacidad mínimo, pero que llegue al 52% sí que es cierto que puede ser. Fotovoltaica terrestre y sobre techos. No estamos hablando de ocupar toda la superficie del suelo, ¿eh? Estamos hablando de aprovechar todo el potencial de superficie para utilizar. Incluso hay zonas donde se está desarrollando eólica solar flotante que incluso frena la evaporación en depósitos de agua. En caso de... Bien. Y eólica terrestre. Seguimos teniendo un problema de espacios, es difícil, pero si nos vamos a repotenciación de parques, podemos incrementar, sin ocupar más espacio, podemos incrementar mucho la capacidad de energía generada. Esto es el salto de Chira. Joder. Amigo, ya sé lo que pasa, ya sé lo que... amigo, ¿cómo me sacáis el... ¿Cuál es el Casa Palacio? Ahí está, hombre. Por eso me falla todo. Es que yo necesito la conexión a Internet para que se vean algunos vínculos y... Ya me parecía a mí. Claro, puse en modo avión el teléfono. Habría que hacer la foto del centro, que es la montaña legal. Sí, sí. A ver si ahora... Joder, conéctate. De todas formas, tiene mala. Bueno, básicamente Oye, porque es que el wifi de aquí va fatal. Busca iPhone. Él estaba haciendo lo mismo. sí, No, el wifi de aquí va fatal. sí. Está pasando. Estaba haciendo
A ver, iPhone de Jesús. No, digo más. A ver, déjame. Que vuelva a salir. Como lo conté antes, debería estar bien. Estoy en distinto ordenador. Ocupé 1986. CCO. Ok. Vamos. Vale. Bien. Aquí son vínculos a un par de noticias. Aquí se habla del salto de Chira. Avanza a muy buen ritmo para garantizar en 2027 un antes y un después para la energía sostenible y el agua en Gran Canaria. Y este es muy interesante porque es un enlace al Miteco de febrero de este año, donde dice que se inicia una de las mayores infraestructuras de la isla. Inversión de 1.000 millones de euros. En Hierro no puse nada porque la noticia que vi es que el Cabildo de Hierro había decidido la oposición, algunos se pusieron y bloquearon una posible ampliación fotovoltaica que les venía como agua de mayo. Y de verdad, hay cosas que no se deben de bloquear. Sí, yo creo que el micro no se puede. El micro, vale. Distribución de las baterías de gran escala. Puntos en las redes eléctricas de anexas a los puntos de desembarco de eólica marina, precisamente para equilibrar esas posibles caídas o subidones de producción. La función técnica prioritaria es respuesta ultra rápida de las baterías, ¿vale? Pérdidas de escalón de generación offshore, control de rampas de potencia, regulación de frecuencia del sistema, etcétera. Vamos a seguir avanzando. Esta es la lógica de despacho. En caso de que haya un escenario de muy buena producción, alisos fuertes y en la zona del mediodía, o sea, entre las 11 de la mañana y las 6, 7 de la tarde, se aprovecha para cargar las baterías y bombear electricidad, bombear agua a los saltos. Caso de eólicos de alisos constantes, pero sin mucha producción, o sea, por la noche, etcétera. La eólica offshore asume hasta el 70% de la carga. Las baterías permanecen en reserva estática, listas para intervenir, y el escenario crítico en Calmachicha hay que tirar de los bombeos hidráulicos y de las baterías, y de lo que se pueda del resto. Restablecimiento del balance de generación. La conclusión del modelo previsto es que la hibridación masiva de 2.200 megavatios de eólica offshore con 1.750 de potencia de almacenamiento, bombeo más baterías, es técnicamente viable y económicamente rentable para los sistemas canarios. Permite reducir a cero la dependencia de fósiles y elimina el sobrecoste extrapeninsular. El desafío de la estabilidad dinámica, conseguir inercia mínima equivalente. Una opción muy interesante es aprovechar las centrales térmicas, desmontar la parte de combustión, pero la parte de generación mantenerla como alternadores síncronos estables. Simplemente alimentarlos para que sigan girando. Incluso hay alternativas. Yo estuve hablando cuando estaban con el cierre de la térmica de Aspontes. Una propuesta que tuve encima de la mesa y que no me presentaron y me pareció muy interesante como una posible alternativa era desmontar toda la parte de combustión, dejar a partir del ciclo de vapor de la térmica e implantarle unos depósitos de sales para fundir. Fundes las sales con la tensión eléctrica, pasan el intercambiador y generas electricidad con el mismo sistema. No hay más. ¿Qué pasa? Por un tema termodinámico,
a mí me pone nervioso, me da cierto sarpullido lo de generar calor con electricidad. Me parece como un salto atrás. Pero bueno, los saltos atrás a veces son necesarios o vienen bien para equilibrar. El tema de convertir los generadores ya existentes en estabilizadores de sincronicidad puede incluso hacerse con volantes de inercia, etc. Hay tecnología de sobra para el tema. El sistema tiene un suelo crítico entre 1.800 y 1.200 megavatios para Gran Canaria y Tenerife. Se pueden reconvertir las alternadoras de las centrales térmicas obsoletas, Ginamar o Granadilla, en compensadores síncronos. Vale. Inercia sintética, soporte digital, configuración. Hoy por la mañana alguien, no me acuerdo quién, habló de gridformers, creadores de red, que me parece un tema muy interesante porque es que me saltó por aquí en medio también. Configuración obligatoria de inversores, formadores de red en los parques offshore y en sistemas de baterías, que inyecten potencia instantánea en menos de 50 milisegundos, emulando la respuesta de una máquina tradicional. Esto es los tipos de batería que un poco toqué. LFP para la respuesta ultra rápida, litio ferrofosfato, es prácticamente no hay otra cosa en el mercado que la mejore. Ion sodio está en desarrollo, no está en desarrollo, está desarrollado, pero están pasándolo todavía a producción en serie. Pero es que esto va a ser unas baterías que van a muy buen precio. Las baterías redox de flujo vanadio las metí ahí porque tiene unas condiciones, pero son bastante caras. Hay otras alternativas, incluso yo me quedaría con las dos de arriba y podría servir, ¿eh? Sería bastante más rentable, menos inversión en CAPEX. Conclusiones finales. Bueno, el mapita de nuevo. Mira, este es otra vez el mismo de antes. Conclusiones finales. La viabilidad de la red garantizada, hibridación de 2.200 megavatios eólica offshore, flotante, matriz de almacenamiento avanzado, baterías de ion sodio, LFP y flujo de vanadio o no, más bombeo. El bombeo de verdad es esencial. Cubre de forma estable la demanda insular de más de 10.300 gigavatios. Digo más porque de verdad hay pérdidas en el sistema. Aportante de inercia sintética y síncrona. Eficacia para el consumidor, reducción del 48% en el coste real de generación de las islas y un ahorro de hasta el 72% en el gasto energético de las familias, negocios, industria. Alivio estructural del sistema nacional por la reducción de los costes de... Estamos hablando de que todo esto, lo siento, pero os voy a poner la primera... Todo esto, lo que pretendo demostrar es que no, de verdad, alguien lo dijo por la mañana, que me cogió el discurso. Ahí está. Este es el mix eléctrico propuesto. Es una cuestión de inversión y voluntad política. Tecnología la hay. Y lo que hay es que, y ahí me voy a cogerle el discurso al presidente del Cabildo, a ti, porque creo que tienes toda la razón, es el momento de empezar a ejecutar. No queda más porque ya estamos perdiendo mucho tiempo. Bueno, se acabó. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Y bueno, seguimos con lo que teníamos previsto y vamos a pasar a la última mesa, a cargo que va a ser presentada por el compañero Víctor Ledo Suárez, responsable estatal del sector naval de Comisiones Obreras e Industria. E invitamos a que pasen los siguientes participantes. Doña Beatriz Calzada Ojeda, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, don Bernardino Santana Rivero, director corporativo de Canarias del Grupo Boluda, Abel Méndez Díaz, director comercial de Navantia Synergies, Miquel Tabar Barbero, responsable de estrategia ventas eólicas offshore, flotantes Siemens Gamesa Renovables Energía, Raquel Márquez Fernández, responsable de política industrial de Comisiones Obreras e Industria. Bueno, hola. Sí, ahora.
Sí, hay sillas, somos 6. Esta, no, está allí. Bueno, esta es la mesa más amplia. No quise acortar la intervención de Fran, aunque no me gustó el tono porque no convenció. ¿Dónde está Fran? Sí que le riño porque que es muy interesante la propuesta que hace para las islas, muy interesante. Cuando alguien aquí hablaba de frikis, estaba Bea Mato, que estaba por ahí detrás. Bueno, pues me parece que es un trabajo interesante y yo le daría un poquito más de dinamismo potenciándolo, porque creerme que está estudiado y es un poco la recopilación de todas las intervenciones desde la primera del presidente de Cabildo, cuando hablaba un poco de toda la conjunción de ese ecosistema, ¿no? Bueno, yo no vengo aquí a dar ninguna ponencia, los que tienen que hablar son los que están en la mesa. Están presentados, bueno, Abel Méndez de Navantia, Miquel, el apellido lo tengo que mirar, Miquel Tabar de Gamesa Siemens, Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, Raquel Márquez, compañera de la Federación, y Bernardino Santana, que es de Grupo Boluda y que además, bueno, tiene una estrecha colaboración con el Clúster Marítimo Canario y con Asticán. Me gustaría que estuviera hoy Germán, pero bueno, por cuestiones que no de agenda, pues está en Grecia, ¿no? Básicamente, yo no voy a hacer preguntas, creo que esto no requiere un dinamismo. Se pone de manifiesta que esta es la mesa en donde ya tiene una peculiaridad industrial. Se pone de manifiesto que las personas que están aquí en la mesa son las que después van a generar ese empleo que se puede demandar una vez que salga el proyecto político. Muchos de ellos ya están intrínsecamente vinculados a proyectos ya que se materializan. Hubo diapositivas por parte de Iberdrola en donde se presentaban los parques de Kincardín y de Sigel que se hicieron en Navantia Fene, entre los compañeros de Navantia, Windar, Windways, Iberdrola, etcétera, y la generación de empleo que eso ya supone en otros sitios, que como también se decía, pues es una capacidad exportadora, pero de mucho conocimiento. Entonces, no me enrollo más. A Beatriz me voy a dar la palabra de primera, ¿vale? Pues además, como me olvidé de presentarla al principio, y bueno, no pasa nada, que ya me perdonó y eso. Entonces, le voy a dar la palabra y básicamente, fuera de guión, ya tú conoces perfectamente cuál es la situación de la eólica marina, el vínculo con los puertos, la situación del apoyo de 212 millones de euros que hay a través del Ministerio, de los cuales vosotros tenéis una parte junto con otros 4 puertos, y la visión que tienes tú desde la autoridad portuaria de aquí, de Gran Canaria, y después también tu visión a nivel global del papel esencial y además de tremenda actualidad, creerme por lo que lo digo, de la importancia que tienen los puertos en el desarrollo de las energías renovables y especial incidencia la eólica marina, en este caso la flotante. Beatriz, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y antes que nada, sin rencor, no hay problema. Bueno, un placer, de verdad, el que hayan contado conmigo, el que hayan decidido o considerado que los puertos tenían que estar aquí presentes por lo que podamos aportar en el desarrollo de la eólica marina. El principio yo creo que es muy claro. Si queremos descarbonizar hay que dejar de quemar. Y a partir de ahí creo que ya todo está dicho. Podemos ir adoptando otro tipo de medidas complementarias, pero si realmente queremos llegar al objetivo, que en este caso se ha marcado el Gobierno de Canarias, 100% verdes, en el 2040 tenemos que dejar de quemar. Y para dejar de quemar hay que ver cuál es la alternativa. Y además tenemos que buscar una alternativa que no impida el desarrollo de nuestras vidas, de nuestra economía, que no suponga un paso atrás en el desarrollo económico y social, pues en este caso además de Canarias, con la complejidad que tenemos, ya lo saben, región ultraperiférica, aislada, y eso siempre, fragmentada en 8 islas, eso siempre es una complejidad añadida. Por lo tanto, creo que la apuesta por la eólica marina es una apuesta segura, debería serlo, porque nuestro territorio obviamente ofrece unas limitaciones precisamente por nuestro carácter fragmentado, donde pues los aerogeneradores terrestres, ya los que tenemos, ya en algunos sitios, bueno, pues causan impacto,
y es difícil encontrar más territorio para poder posicionarlos. Todo lo que es la solar, la fotovoltaica, pues o llenamos cada metro cuadrado de nuestra tierra de placa fotovoltaica o tampoco tendremos esa capacidad, y lo que nos rodea y de lo que tenemos precisamente es el mar. Por lo tanto, en el momento en el que se tomó esa decisión, yo creo que se hizo de forma acertada, sin quitarle la complejidad que tiene, porque evidentemente estamos hablando de operar en unos espacios donde ocurren más cosas. Obviamente ocurren muchas más cosas, y que por lo tanto tenemos que hacer compatible, y también tenemos que hacerlo de una manera respetuosa con la biodiversidad y con esos otros usos que ya se hacen. Entonces, con todo esto, pues obviamente tenemos un potaje estupendo que hay que saber cómo lo vamos gestionando. En el caso nuestro, en el caso de los puertos, hace ya tiempo, antes de yo llegar al puerto, ya se tomó esa decisión, se avanzó hacia ese camino de buscar unos espacios específicos para el desarrollo de la eólica marina, sin saber muy bien, yo creo, en ese momento cuál iba a ser exactamente el modelo, pero sí se tomó una decisión acertada de buscar unos espacios exclusivos para el desarrollo de la eólica marina. Y la gente, cuando nos pregunta eólica marina en el puerto, piensa que es que vamos a poner aerogeneradores en el puerto para captar nosotros energía, y eso evidentemente es un no. Es un no, porque en los puertos básicamente se buscan sitios donde no haya viento. Con lo cual, en el puerto, en el caso del Puerto de la Luz, no hay viento. Hay viento en Arinaga, pero obviamente no es para esto. Con lo cual, ¿cuál es el papel de los puertos? Los puertos tienen que ser ese soporte, tienen que ser la infraestructura que sirva para montar toda la logística asociada al desarrollo de los parques eólicos que están previstos no solo en Gran Canaria, en Canarias, pero también tenemos que ir más allá. Y tienen que ser para servir para el desarrollo de cualquier proyecto de eólica marina que se desarrolle en nuestro entorno geográfico y más allá. Y además, ¿qué tipo de eólica marina? Creo que también se ha hecho un estudio, y aquí estoy seguro que han hablado de sobra, sobre cuál es el modelo. Y el modelo no puede ser otro que la flotante. Obviamente, aguas profundas, la fija es impensable, con lo cual nos tenemos que ir a esos modelos flotantes. Y esto, que puede ser una limitación, nosotros lo vemos como algo positivo, como un valor. ¿Por qué? Porque nos permite especializarnos. Nos permite ser muy cualificados en una serie de tecnologías diferenciadas. Y creo que eso es otro de los valores que se pueden aportar desde el puerto. Para poder desarrollar los parques en el sureste de Gran Canaria, porque bueno, ya se explicó perfectamente esta mañana el por qué se opta por Gran Canaria de forma preferente, porque evidentemente yo creo que ha ido a un ritmo diferente que el caso de Tenerife o cualquier otra isla. Tenemos esa gran pila de almacenamiento que va a ser el salto de Chira, y por lo tanto tenemos que saber aprovecharlo, y se ha trabajado bien. Y yo aquí también quiero poner sobre la mesa el buen trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias, que creo que desde el principio tomaron esto como una bandera, convocando la mesa de la eólica marina, donde nos sentaron a todos los sectores. Y eso creo que ha sido importante también, porque nos ha permitido vernos las caras, nos ha permitido poner sobre la mesa sin ningún tipo de tapujo cualquier problema, cualquier discrepancia, pero también avanzar hacia las soluciones. Con lo cual, el papel de los puertos en todo esto, repito, es fundamental, porque es el que va a permitir, el que nos va a dar ese soporte. Nosotros hemos ido evolucionando en el puerto, y miro para acá porque aquí tenemos al representante de una de las empresas que está metido en este tema, en este desarrollo. Y nosotros como puerto nos planteamos varias cuestiones. La primera, evidentemente, la superficie de terreno, poner suelo a disposición del desarrollo de la eólica marina. ¿Y en qué consiste ese desarrollo? En que efectivamente tenemos que buscar espacios donde se pueda llevar a cabo el ensamblaje de todas las piezas que lleguen, para tener al final la estructura final, y que se puedan llevar esas estructuras ya hechas hacia el punto donde van a estar esos parques eólicos. Eso requiere, no solamente requiere espacios, requiere unas profundidades determinadas, requiere unas capacidades de puerto
determinada, porque estamos hablando, yo no sé, hoy mismo, por ejemplo, por la mañana, si alguno ha salido de aquí, que no lo sé, llegaba uno de los barcos que suele venir aquí de forma habitual, normalmente a tomar combustible, que viene cargado de palas eólicas que sigue hacia otros puntos. Y uno se da cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Por lo tanto, hace falta ese espacio para poder bajar, desembarcar todas estas piezas, para poder ensamblarlas, para darles los últimos tratamientos y para poderlas mover. ¿Qué más ofrecen los puertos? Supongo que, ¿saben? Tú cuando me esté pasando me lo dices, ¿vale? Supongo que, bueno, pues ustedes saben, el puerto de La Luz en concreto es un referente en reparación naval. De hecho, somos los números 1 de todo el sector portuario en España y, por lo tanto, creemos que eso es uno de los fuertes que tiene el puerto de La Luz, la reparación. Están acostumbrados las empresas que trabajan en el puerto de La Luz, están acostumbradas a hacer trabajos de reparación de esos artefactos offshore, con lo cual es algo casi del día a día. Y ese es uno de los valores que se ha puesto precisamente sobre la mesa, ¿no? Ese know-how que ya tienen las empresas del puerto en este sector. También esa experiencia que se tiene en el puerto de La Luz con el transporte y desestiva de material pesado, de carga muy pesada, de carga muy voluminosa, muy difícil de manejar, con lo cual eso también se aporta como un valor a favor. Como digo, con todo esto al final se ha conseguido conformar un proyecto que evidentemente viene de la parte privada, en el que creo que hemos ido de la mano, porque al final este tipo de desarrollos o van en una colaboración público-privada o estamos abocados al fracaso. Y además creo que algo muy importante es que se centra en lo que sabemos hacer. No estamos intentando ir a lo que no sabemos hacer. Y aquí yo creo que hay otro elemento importante, que es el saber cooperar, el saber conocer cómo está el sector, y si, por ejemplo, Navantia es buenísimo en una cosa, nosotros no vamos a intentar copiar a Navantia. Lo que tenemos es colaborar y buscar esa manera de trabajar de forma conjunta. Pongo Navantia, que son un referente, como puedo poner otros. Creo que al final forma parte también de esa estrategia. Y con lo único que termino, porque además lo dejo así sobre la mesa, yo también comparto que efectivamente ya el tiempo de estar debatiendo ya está más que superado, o sea, ya ese tiempo ya pasó, y el momento en el que estamos ahora es el de tomar decisiones, en el de aprobar las cosas. Nosotros, con la parte pública, los tiempos corren. Nosotros actuamos todos en los puertos a nivel de concesión y eso tienen que ser muy conscientes de que las concesiones también tienen sus tiempos. Hay unas inversiones muy importantes. Comentabas lo de los fondos de la IDAE, efectivamente han sido una ayuda, van a ser una ayuda importantísima. El puerto de Las Palmas se quedó con todos los fondos que la IDAE tenía para la zona del Atlántico de la Macaronesia y evidentemente tenemos que ser capaces de ejecutarlos, pero los tiempos ya están corriendo. Sí. Y por lo tanto lo que necesitamos ya es esa subasta. Necesitamos una subasta que sea específica para Canarias, y si puede ser para Gran Canaria, pues mira, pues mucho mejor también, para empezar a caminar, porque no podemos someter al sector privado, que al final va a ser una inversión importante, que tiene que amortizar unos costes, que tiene que garantizar unas inversiones, tenerlos sometidos al estrés de tener que empezar a pagar tasas portuarias sin saber cuándo van a poder empezar a desarrollar sus proyectos. Sí, además eso es otra de las cuestiones que sí que pasó más desapercibida. Ahora le voy a dar palabra a Miquel Tabar, que es el responsable de estrategia de ventas de Gamesa Siemens Offshore, que sí que creo que vas a tener una presentación, ¿no? Vas a presentarla. Entonces, el tema es que, mientras prepara, una de las cosas que yo quiero que se traslade aquí al foro que estáis en la sala es la dimensión del proyecto tanto por la intervención, fuera de bromas, magnífica de Fran, nuestro compañero, pero ya con la primera intervención de Juan de Dios, de la Estación Eólica Española, donde hablaba del ecosistema. El volumen que hay, desde la formación, innovación, diseño, fabricación, puertos, mantenimiento, reciclaje, es la hostia, ¿no? Entonces el tema es que el papel nuestro es reclamar, por supuesto, que se inicie,
Y eso requiere el proceso burocrático de la aprobación de la subasta. Y luego, desde el sindicato, el papel que nos corresponde. Pelear por la cadena de valor. También se habló aquí, lo decía alguna de las ponentes, Beatriz Mato, del tema de la componente local, trabajo, empleo y lo que puede ser en el local, pero también lo que tiene que ser en España. Entonces, ya le doy la palabra, que lo tienen preparado Miquel. La necesidad de que, en este caso, Miquel Gamesa Siemens, que juega un papel fundamental en el desarrollo de la eólica ya en la terrestre, con las plantas que tiene y tenía en lo que tiene que ver con fábricas de torres, palas, nacelles, turbinas, etcétera, y bueno, y el papel que tienen ellos en ese desarrollo de la eólica offshore y el papel que va a jugar para generar ese empleo desde la visión de, en este caso, de Gamesa Siemens. Vale. Gracias, Víctor. Bueno, y me sumo a los agradecimientos a autoridades y a comisiones por la invitación a Siemens Gamesa, Siemens Energy, de presentar nuestra experiencia dentro del sector eólico, que, como bien sabéis, pues es bastante extensa, empezando por el offshore, ¿no? Y antes de empezar, un apunte respecto a la inversión en España, y aunque sí que es verdad que nuestra capacidad productiva directa se ha limitado bastante, seguimos haciendo compras para el sector offshore en España, sin tener un solo parque offshore en España de más de 300 millones por año. De hecho, cuando nos vimos en Ferrol hace unos años, la cifra era menor y ha seguido aumentando, ¿no? Que me recordaba que yo tuve que ausentarme para comprar unas entradas de Bruce Sprinting, con lo cual se quedó sin que yo le diera. Lo primero es lo primero. Bueno, venga, rápidamente, pues eso, voy a repetir varios de los mensajes que ya se han dicho, ¿no? Y quería empezar pues poniendo un poco en perspectiva dónde se encuentra la tecnología flotante a día de hoy, ¿no? Que es, bueno, la que llevamos todo el día debatiendo y, como sabemos todos, es la que aplica aquí en Canarias. Pues en la gráfica de la izquierda, además, viene muy a cuento esta jornada, porque hace unas semanas, en el marco de Wind Europe, hubo una reunión del Consejo Global de la Energía Eólica y precisamente estábamos debatiendo esto, porque vemos que, si bien a nivel global se debate mucho sobre proyectos, de hecho, el analista del Consejo habló de 56 gigavatios en promoción a nivel global. La realidad es que a día de hoy en operación a nivel global hay 300 megavatios únicamente de eólica flotante. Si lo comparamos con la eólica marina fija, que está a 92 gigas, y la terrestre pues está a más de 1.200, ¿no? Dicho lo cual, nosotros en Siemens Gamesa estamos apostando fuerte por la eólica marina, somos el número 1 del sector y vemos que es el vector de crecimiento tanto la fija y esperamos que así sea con la flotante, ¿no? Y en el gráfico de la derecha pues tenemos esos 300 megavatios de los que hablaba en operación, pues dónde están repartidos, ¿no? Y como veis, pues la mayoría en Europa, en particular en Noruega, que es un país que se adapta bastante bien al flotante, como es el caso de Canarias, ¿no? Y bueno, hago referencia también a los famosos 3 gigavatios de la hoja de ruta que, bueno, pues esperamos todos que se materialicen. Entonces, pues rápidamente, ¿no? Esto es la cartera de proyectos en los que Siemens Gamesa pues hemos participado, ¿no? Como proveyendo la turbina en distintos proyectos, y vemos que el primero ya viene de 2009, ¿no? Y luego tenemos un proyecto en Noruega con Equinor de pues 88 megavatios. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que para nosotros la tecnología flotante ya está ahí. Creo que no soy el primero que lo dice a lo largo del día de hoy, ¿no? O sea, nuestra visión de esta tecnología es que ya está, ya se ha demostrado y que es el momento de pasar al siguiente nivel, que son los parques de nivel de escala comercial. O sea, no vemos que sea necesario otro demostrador más. Bueno, se ha vuelto a apagar, pero bueno, lo tenéis ahí, ¿no? Todos esos proyectos que veis ahí son proyectos básicamente demostradores, ¿no? Ahora mismo estamos en eólica fija, estamos instalando parques de 1,5 gigas. No sé si la gente ve ahí. Bien, entonces, dicho lo cual, ¿no? Pues bueno, desde comisiones pidieron si podíamos hablar un poco de cuál sería el impacto aquí en Canarias, ¿no? Que al final, como os he dicho también varias veces a lo largo del día de hoy, es lo que interesa y es lo que va a facilitar que esto salga adelante. Entonces,
por poner el foco en algunos de los puntos que más relevancia tienen dentro de la vida, del ciclo de vida del aero. Aunque, como se ha mencionado, esto empieza muy pronto con todo lo que es las prospecciones, la recogida de datos, en la fase de promoción, etcétera, ¿no? Para nosotros, como proveedores de la turbina, la integración en puerto es una de las fases más intensas en cuanto a trabajo, en cuanto a personal, en cuanto a medios. Y esto es, pues bueno, una simulación. Esto depende mucho de la tipología del puerto, como hablábamos, y sobre todo también de la estructura flotante o el flotador que se elija, ¿no? Y es uno de los aspectos clave que impacta no solo en la creación de empleo, sino también en el caso de negocio del promotor, ¿no? Del Iberdrola de turno, por ejemplo, que es cómo se... Joder, otra vez. Me voy a mirar aquí solamente, no os lo toméis a mal, ¿eh? Y quiero decir que en este caso, este es el concepto de integración de la turbina que vemos a día de hoy, que más avanzado está, y es el que estamos desarrollando en unos proyectos en los que estamos involucrados en Escocia y en Corea del Sur, donde la integración de la turbina se hace mediante una grúa de anillo, se dice en español, si no me equivoco, una ring crane, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque a día de hoy, a nivel global, hay bastantes pocas grúas disponibles de este tipo, ¿no? Entonces, es un tema a tener en cuenta muy pronto, porque va a determinar toda la fase de integración, todo el proceso de montaje. Dicho lo cual, hay muchas otras actividades que se van a llevar a cabo localmente, como es el almacenaje y el mantenimiento de los componentes, ¿no? Nuestras naceles, como sabéis, o quizá no, en offshore tienen tecnología Direct Drive que exigen un mantenimiento constante para evitar daños en el generador y en los rodamientos principales, y muchas otras actividades, pues eso, el movimiento de estos componentes, y luego, como podéis ver ahí en la simulación, hay que hacer la integración de la torre en el muelle. A diferencia de la eólica fija, y para no exigir una grúa todavía mayor, se hace en dos fases, ¿no? En la eólica fija, la torre se monta en una única sección. Bueno, y ahí hay una estimación de empleo directo que un parque de 250 megas podría generar. Estamos hablando de 50 técnicos altamente calificados e, insisto, esto es solo mano de obra directa durante la fase de montaje, ¿no? Bueno, paso por alto el mantenimiento predictivo, que viene a ser muy similar al de la eólica fija, y por cuestiones de tiempo, y me centro en otro punto muy importante a tener en cuenta. El esquema es un poco raro, pero claro, porque no hemos llevado a cabo muchas operaciones de estas todavía. Me refiero a las operaciones de reemplazo de componentes principales. Este es uno de los grandes retos tecnológicos que para nosotros tiene la eólica flotante, porque a día de hoy no existe una tecnología que permita el cambio de grandes componentes en el mar. Obviamente es imposible un barco jack-up que llegue a 200 u 800 metros, y no existe tecnología que permita el elevado de componentes pesados dinámico. Entonces, ¿esto qué exige? Exige desmontar, o sea, enviar unos remolcadores al emplazamiento, desenchufar el aero, que para esto nuestros compañeros de Siemens Energy, de otras divisiones, pues están desarrollando conectores especiales para minimizar el tiempo que la turbina está desconectada, ¿no? Se remolca esa máquina a puerto de nuevo, y aquí es donde, en función de los medios de elevaje disponibles, pues se hace el cambio de componente. Y aquí el problema es, de nuevo, si tenemos que irnos a una grúa de anillo, que como decía, hay muy pocas, pues esta no va a estar disponible en cuestión de semanas. Entonces probablemente haya que ir a la opción que ahí llamamos 4A, que es movilizar un barco de instalación, ¿vale? Pero vamos, quiero decir que este es un paso de la vida del parque que hay que tener muy en consideración a la hora de realizar el caso de negocio. Y rápidamente quería hacer un punto, bueno, que viene a ser resumir lo que se ha dicho ya a lo largo del día, ¿qué necesita la industria para que estos proyectos lleguen al cierre financiero? Porque se ha hablado mucho de la subasta, pero estamos desafortunadamente viendo proyectos que, incluso yendo a subastas, habiendo ganado subastas, no están llegando a cierre financiero.
Quiero decir que la subasta es un primer paso muy importante, obviamente, y lo necesitamos todos, pero por desgracia estamos viendo casos, no puedo entrar en casos específicos, ¿no? Pero bueno, en Corea del Sur, esto es información pública, ¿no? De proyectos con subastas ganadas, contratos firmados y que se están retrasando. Y como hemos dicho repetidas veces todos a lo largo del día, lo que necesitamos es que estos proyectos se ejecuten, ¿no? Entonces, bueno, hablo de volúmenes, hablo del tamaño adecuado del proyecto y ahí es donde agradezco que se hable aquí de parques de 250 megavatios, porque vemos que menos que eso, estos costes fijos que hablaba de movilización de grúas, de movilización de personal, hacen los casos de negocio bastante complicados. Y está el tercer punto, que es el de las subastas, ¿no? Y aquí, además de que el hecho de que haya una subasta, que haya un cronograma detrás de la misma, claro, fijo, con hitos que los promotores y que todos tengamos que cumplir. Y hablo también del CFD, bueno, que es el mecanismo de tarifa que parece que se prefiere el sector, pero que consideramos que tiene que ser realista. De hecho, hay unos parques en Francia que fueron adjudicados en 2024, parques de 250 megavatios, y que están progresando muy, muy lentamente, precisamente porque fueron adjudicados con unas tarifas bajísimas, ¿no? Y ya por concluir, que veo que Víctor me mira mal, solo quería hacer un punto, ¿no? Que es, dentro de la tecnología, nosotros, por parte de la turbina, lo que estamos intentando es estandarizarla, ¿no? Estamos desarrollando una variante flotante de nuestra turbina de 15 megavatios, que es una turbina de la cual ya hemos instalado 200 unidades y que a lo largo de este año vamos a instalar 200 más. Quiere decir que es una tecnología aprobada, que es una evolución de otras plataformas de Direct Drive más pequeñas. Pero sí que hay un punto abierto en el sector que resulta crítico, que es el diseño del flotador, ¿no? O sea, nosotros entendemos que es un paquete muy grande, los promotores pues están intentando optimizar este diseño. Luego hay muchas empresas con sus propios diseños. De hecho, en esta foto hay 4 tipologías, en realidad hay muchas más, y dentro de cada tipología hay muchas variantes. Y esta es una problemática que tenemos nosotros como turbinista, y otros proveedores de turbina también se afectan porque se ven afectados, porque el flotador que se elija va a impactar directamente en las cargas que sufre la turbina. Entonces, el que haya tanta variabilidad está prolongando los plazos y está incrementando los costes. Pero bueno. Gracias, Miquel. La intención es después dar una segunda vuelta para centrar un poco también aquí en Canarias. Bueno, ahora doy la palabra a Abel Méndez, director comercial de Navantia Synergies. Como todo el mundo sabe, pues Navantia siempre jugó un papel ya pionero en el desarrollo de la eólica marina anclada, incluso en la eólica marina flotante, con un proyecto que hay enfrente a las costas de Llano do Castelo, en Portugal, Llano do Castelos, ¿no? En donde, bueno, también con colaboración con el puerto de Ferrol, que estuvo allí, pues fue una cosa que se materializó. Entonces, bueno, a partir de ahí, Navantia, como un socio mayoritario dentro del sector naval, como diversificación del sector naval en las antiguas instalaciones que tenía Navantia Fene, pero también en la zona de la bahía de Cádiz, pues está ejerciendo un efecto tractor con el resto del sector naval, importantísimo, vinculado directamente a esto, pues para avanzar en esos proyectos y, desde luego, esa necesidad de colaboración que generan ese trabajo de diversificación en este aspecto, pues con las cimentaciones, ¿no? Sean a través de jackets, monopiles o eólica flotante. Sin más. Bueno, muchas gracias. Primeramente, me alegro, ¿no?, que estas buenas palabras hacia la eólica marina, porque yo recuerdo hace unos años, hace 12 años, cuando comenzamos con esto, pues que había cierta incertidumbre, ¿no? Había preocupación de qué era esto de la eólica marina. Tengo que reconocer que ni nosotros mismos lo sabíamos, ¿no? A mí, cuando me hablaron la primera vez de eólica marina, pues yo pensaba que íbamos a hacer aerogeneradores, ¿no? Allí en Ferrol se habían hecho góndolas para bonus y bueno, ya habían hecho 900 góndolas, y yo pensé, bueno, pues vamos a seguir haciendo góndolas. Entonces, lo primero que hicimos fue visitar empresas que fabricaban turbinas y bueno, pues un poco ensayo-error. Tuvimos la fortuna de que en aquel momento, pues Iberdrola arrancaba con un proyecto en el que por primera vez iban en solitario, el proyecto Vikinger,
contratamos 29 yaques y una subestación eléctrica, con trabajo para el norte y para el sur, y justo en el momento en el que cae un veto que tenía la construcción naval en España de 10 años, pues justo en ese momento nosotros empezamos a construir. Y yo me acuerdo que desde la parte sindical había cierta preocupación, ¿no? Me acuerdo que le llamaban a las yaques las jaulas esas de Iberdrola, ¿no? A día de hoy, nadie en la zona de Ferrol, en la zona donde tenemos los astilleros, ni en Puerto Real, duda de que la eólica marina pues, ha traído muchísimas ventajas, ¿no? En los últimos 10, 11 años hemos contratado 3.000 millones de euros en una actividad que le llamábamos diversificación hasta hace 2 años, porque ahora ya no le podemos llamar así, ¿no? Después de ese track record tan importante. Entonces, bueno, pues no es solamente un fenómeno Navantia. Por ejemplo, Dragados Offshore en la bahía de Cádiz, pues es uno de los grandísimos fabricantes de subestaciones de corriente continua de eólica marina. Tenemos astilleros en el norte y en el sur que contribuyen con las subestructuras, tanto yaques como monopilotes, que son un tipo de fabricación pues, que es también para aguas poco profundas. Pero hay otros actores, ha aparecido Haicea en el País Vasco, ya España ya tenía una gran potencia en la fabricación de torres, además de los que hemos dicho, pues Windar, Gestamp, es decir, había una infraestructura que venía de la eólica terrestre, en algún caso, en otro caso que venía de la construcción naval y en otro caso que venía del oil and gas, y todo eso se ha puesto a funcionar y a día de hoy en España, sin un solo megavatio comercial de eólica marina, pues somos una potencia mundial. Navantia es el líder mundial en fabricación de yaques y tiene ahora mismo el 50% de la cuota de mercado de los flotadores que hay en el agua, ¿no? O sea que es un producto que viene, pero que a nivel precomercial también tenemos una presencia. Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Pues nos falta la parte marina. Yo esta semana la acabo en Canarias, pero la empecé en Esbjerg, en Dinamarca, y me dio mucha envidia lo que yo vi allí. Me recordó un poco cuando aterrizas aquí y ves en los drill ships, ¿no? En los astilleros reparando los barcos de oil and gas que vienen de West África a reparar aquí, ¿no? Pues me recordó un poco esa sensación. Ahí hay un puerto que no solamente atiende a los campos que hay en el Mar del Norte, sino que además es el puerto base de muchas unidades de eólica marina, de muchos tipos de barcos, que están allí, pues cuando son llamados a alguna misión, pues parten de ese puerto, ¿no? Y esto es lo que nos falta en España. Y yo miro para Bernardino y yo creo que él no se, él viene de la empresa marítima, ¿no? Que él no se siente menos que ningún holandés o que ningún inglés o que ningún belga en cuanto a capacidad marítima. En España tenemos una tradición marítima que es comparable o incluso superior a toda esa que hay en estos países, pero que por razón de que no hay una eólica marina todavía funcionando en España, no hemos podido desarrollar. Y en el momento que la podamos desarrollar, eso lo vamos a poder utilizar también en otros lugares. Entonces yo veo ese potencial en Canarias. Canarias tiene la oportunidad de ir primero. Se hablaba antes de ser pioneros. Yo creo que esa es la clave. Canarias tiene la oportunidad de ir primero y de poner a funcionar esa industria que todavía no tenemos, pero que se puede lograr porque es diversificar cosas que ya existen y que conocemos, de mantenimiento, de instalación de parques eólicos marinos, en este caso flotantes. Y todo eso que está empezando a sonar en otros lados en el mundo, porque la eólica flotante hay muchos lugares en los que pasa igual que aquí, ¿no? Que las profundidades ya no permiten soluciones fijas porque se han ido consumiendo las ubicaciones, o directamente como en Corea, pues porque es así, ¿no? La profundidad es importante. Y esto va a permitir exportar. Hablábamos antes de Corea, mencionabas Corea. Nosotros, Navantia, estamos colaborando con el proyecto en Corea. Y dices, ¿y cómo? Pues con nuestra experiencia. Estamos ofreciendo un modelo de servicio en el cual, en base a lo que nosotros hemos aprendido en Europa, le ayudamos a las empresas coreanas a desarrollarse y a prepararse y a ejecutar los proyectos de eólica marina como un servicio. Luego todo esto, pues al final nos trae un montón de oportunidades, que no solamente hay que concentrar en el momento de la construcción, quizás hay sitios como Fene, Puerto Real, lugares muy grandes que sí que están muy preparados para eso y que tienen maquinaria muy específica, y hay otros como Canarias donde el espacio es más reducido y a lo mejor van a poder beneficiarse un poco menos de esa etapa constructiva, pero que lo que viene detrás es muy grande.
esa oportunidad de montar una flota específica para este producto y de especializarse y entender cómo hay que operar estas unidades, cómo hay que mantenerlas, y luego eso no dejarlo aquí, sino llevarlo, ese servicio, y ofrecerlo en otros lugares, porque la eólica marina está empezando en todas partes. Así que eso de que llegamos tarde, bueno, para la eólica marina flotante no llegamos tarde, llegamos justo a tiempo. Y yo espero que, y lo decía antes en el café, ¿no? Espero que haya un mastermind detrás de todo lo que está pasando, porque yo veo que se están dando pasos adecuados, ¿no? Estoy viendo ahora que hay unas ayudas para los puertos que no se han concedido solamente en Canarias, se han concedido en distintas zonas de la península, con lo cual hay unos plazos para poder ejecutar estos proyectos de inversión, para preparar esos terrenos para la eólica marina, que es para lo que se han sido previstos esos fondos, y esos plazos, si no hay una convocatoria, una subasta a tiempo, pues las inversiones privadas no van a llegar. Si no hay inversión privada, el puerto va a tener que devolver esos fondos, ¿no? A lo mejor después de haber hecho la obra, situaciones complicadas. Luego, yo quiero entender que hay un mastermind detrás de todo esto, que lo tiene todo en cuenta, ¿no? Y a mí me parece que de momento se ha hecho bien. Se ha hecho bien. Quizás los impacientes nos hubiera gustado tenerlo antes, ¿no? Pero ahora que estamos ahí a puntito, que ya solo quedan 3 puntos rojos en esas gráficas de 1000 acciones que hemos visto, yo creo que van a llegar, y espero que este año que pasen 2 cosas, ¿no? Que primero, que Las Palmas ascienda a primera división, y segundo, que aparezca la primera subasta de eólica marina. Ojalá acabemos así el año. Bueno, veis que me lo están poniendo fácil, porque las intervenciones ya le dan pie al siguiente interlocutor, que en este caso le toca a Bernardino, ¿no? Vamos a ver, hay una situación que tiene mucho que ver con ese famoso ecosistema, ¿no? Y aparte de ya las magnitudes importantes, ¿no? El diseño de los promotores, llámese Iberdrola o en este caso Greenalia, que estuvieron aquí, pero cualquiera de los otros, muchos. Luego está pues las fabricaciones de las cimentaciones, más allá, el molino entero y tal, pero queda la otra escena, ¿no? También, que se acaba de mencionar por parte de los dos comentarios, la flota necesaria para instalación y mantenimiento. Y eso es un bluff en donde hay una reconversión naval en positivo, en donde muchos astilleros del país pues estuvieron en una situación muy crítica, y algunos, bueno, pues tienen algunos problemas, pero vemos como astilleros como Gondán, como Armón, como Zamacona, como el propio aquí Asticán, con su cartera de pedidos, pero hay algunos que tienen las gradas saturadas con buques vinculados al desarrollo eólico, y eso que aún no empezó con las tareas de instalaciones, mantenimientos, o como decía, incluso de esa economía circular, eso desmontar, que tengas que quitar una turbina con un remolcador, y entonces eso se abre ese nicho de mercado en el sector naval, que tiene que ver tanto con esa instalación, mantenimiento, y desde luego también la complementariedad con el sector pesquero, que evidentemente los patrones de barcos también van a ver redirigida su actividad pues a esta actividad auxiliar. Bernardino, todo tuyo. Hola. Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación. Está, ¿no? Se oye. Bueno, primero interviene Beatriz y se carga todo lo que se podía contar del puerto, después interviene la parte de tecnología y ya se acabó toda la parte de logística, porque también habla de la parte de integración, y ya por último Abel. Y entonces yo no sé si contarles un cuento o empezar a aterrizar un poco en lo local. Primero voy a empezar por la parte de las mejoras que se requieren. Esto, desde luego, como bien dijo Beatriz, es público y privado. Y esas mejoras públicas y esas mejoras privadas van a venir por inversiones. Desgraciadamente, y voy a empezar con una crítica, los fondos del IDAE son maravillosos, pero no se solapan con la legislación portuaria, o lo que es lo mismo. A la parte pública se le dan unas cantidades para invertir en todo el territorio nacional en unas infraestructuras que tienen que ser con una actividad específica por un tiempo determinado, y sobre esas infraestructuras, la superestructura, es decir, la inversión privada, tiene que invertir y tiene que desarrollar en función de la estrategia de fabricación que planteen los tecnólogos, es decir, en el mejor de los escenarios, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Pero la concesión administrativa la empiezas a pagar en el año 2, una vez que termina
la construcción por parte de lo público, comienza la fabricación de lo privado. Y entonces yo tengo que hacer una solera con una capacidad portante y tengo que esperar para que me digan qué estrategia es la que se va a montar, y una capacidad eléctrica que no sabré todavía, porque todavía no está. Es decir, no hay una coordinación legislativa necesaria, absolutamente necesaria, para obtener un éxito. Y otra cuestión importantísima, las ventanas. Está claro que cuando haya que instalar una grúa de anillo para levantarlo, hay que hacer unas previsiones. En los programas de mantenimiento podría prever algo, pero en los supuestos de que haya una avería, ya no puedes prever. Pero yo tengo que tener una infraestructura 365 días durante los 25 más 5 años y tengo que pagar los metros cuadrados para poder y las capacidades para poder operar durante todo ese periodo. Si eso se pudiera pensar, diría, pues hagamos algo polivalente, es decir, el día que no tengo palas eólicas o un molino, pues podré descargar, seguir trabajando con el oil and gas, que ya lo hacemos y que el puerto está totalmente capacitado. Y son estructuras más o menos de las mismas dimensiones en peso y en longitud. Por lo tanto, creo que las capacidades portantes podrían valer para ambos supuestos. Pero otra vez nos chocamos con la legislación. Y es que dice, no, usted solamente va a poder operar molinos eólicos. Os decía, energías eólicas o renovables. Conclusión, tendré aquí algo abierto con ventanas para cuando lo vayan a necesitar, algo tan crítico y necesario como es la renovación eléctrica o la instalación eléctrica de los parques. Y en otro lado, actividad que a lo mejor no podré ni siquiera desarrollar porque me falta espacio. En un sitio como las islas, donde el territorio es escaso. Y si lo pudiera hacer multipropósito y polivalente, sería fantástico para ambos casos. Los servicios se cobrarían en función de unidades, de repartirlo entre mayor unidades, y no tanto en unos costes fijos elevadísimos para mantener una infraestructura. Bien, yo creo que la primera parte. Ahora, ¿y de lo mío qué? Es decir, ya tenemos, vamos, de lo nuestro me refiero, de lo de aquí, de lo de Canarias. Ya tenemos al señor tecnólogo, tenemos al señor fabricante, y ahora venimos aquí y no hemos parado de hablar de empleo, de, yo qué sé, personas trabajadoras que van a cumplir un montón de objetivos desde el principio hasta el final. Y para eso hay tecnologías que sí permanecen, como por ejemplo la tecnología sobre el acero, donde también volvemos a tener polivalencia. El sector naval, el sector de la industria de la reparación, el sector que aplica en todo lo que es la logística que subsidia las operaciones. O sea, ahí podemos compartir. Pero si nos vamos a otras tecnologías, como por ejemplo podría ser, y así un desarrollador podría llegar, como el cemento. Y entonces tendremos un montón de cemento durante una fase y después un montón de agujeros durante el resto. Agujeros me refiero a horas de trabajo, que es lo que una empresa quiere y que los trabajadores quieren. O sea, que esa actividad realmente sí tenga impacto socioeconómico y no solamente que sea especulativo y yo vengo, construyo y adiós. No, eso no nos interesa. Para ser objetivos y reales, en Canarias, de todas las fases, la fase de construcción y fabricación ni la pensamos, esa es nacional y esperemos y deseamos que sea nacional. Pero donde somos muy fuertes en la fase de operaciones y mantenimiento. Tenemos toda la gama de servicios, toda la cadena de valor está instalada ya y está siendo operativa con éxito en mercados tan exigentes como el del oil and gas. Solo faltaría pues adaptarnos, adaptar la formación, adaptar las infraestructuras que serían necesarias, pero adaptarnos, no inventarnos o traernos. Y además ahí somos referentes a nivel mundial. Como bien decía Abel, hay empresarios canarios que tienen navieras de alcance mundial, tanto desde el punto de vista del transporte,
desde el punto de vista de las terminales logísticas como desde el punto de vista de los servicios portuarios, remolque, barcaza, asistencia. Yo creo que tenemos todos los ingredientes y que faltaría algunos pequeños matices desde el punto de vista de identificar no solamente lo bien que está, sino, oye, esto también tiene debilidades y tendremos que trabajar sobre ellas. Pues siguiendo la hoja de ruta, Raquel Márquez, la responsable de Política Industrial de Comisiones Obreras de Industria a nivel estatal, pues con todo lo que acabas de escuchar y desde el punto de vista de la generación de empleo y esas condiciones de empleo, ¿cuáles tú crees que son las exigencias que desde el sindicato tenemos que, desde luego, intentar incidir en la legislación que se está empezando a cometer, esas cláusulas sociales y esos compromisos, pues evidentemente dentro de los procesos de todo este ecosistema de la eólica marina y la perspectiva que hay de generación de empleo y condiciones del empleo? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Si ya hablas de la última mesa, ya sí que no hay ni qué decir. Menos mal que me has hecho una pregunta diferente y creo que algo sí que tendremos que decir. Bueno, durante todo el día llevamos escuchando las palabras oportunidad, ser los primeros, tenemos tecnología, fabricantes, infraestructuras, ayudas, de todo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos de las administraciones? Un compromiso social en esos proyectos, esas licitaciones, en lo que sea. Necesitamos una calidad en el empleo, que el trabajo sea de aquí, que realmente este trabajo tenga una estabilidad. Creo que dentro de los proyectos, y me lo he apuntado, por Eolmar, es en el único momento que he escuchado durante todo el día una garantía durante 10 años o algo así, el proyecto de... Necesitamos que esto sea alargado en el tiempo. Desde el sindicato apostamos por una transición energética justa, de verdad, pero esta no lo va a ser si no es sociolaboral justa. Necesitamos que estos programas de empleo sean principalmente locales, principalmente para jóvenes, para algunos sectores que no vienen tan emergentes y que vienen en otras circunstancias. Necesitamos esa prioridad y ese compromiso se lo pedimos a las administraciones, porque tenemos la suerte de tener aquí a los tecnólogos y a los fabricantes que nos escuchen y que lo tengan que tener en cuenta. Lo necesitamos de verdad. Es una oportunidad para todos. Cuando hablamos de una oportunidad desde el punto de vista energético, el 80% de dependencia del petróleo es una barbaridad. Yo me lo había mirado antes de la jornada, pero se ha repetido hoy hasta la saciedad. Es una oportunidad y una necesidad. Una necesidad. ¿Cómo están? Y el momento geopolítico. Pero si hacemos todo esto simplemente en obras en los puertos, en infraestructuras, en poner turbinas y no se queda de verdad esto aquí en un valor añadido, no hemos hecho nada. Hemos escuchado la mesa de formación esta mañana y tenemos opiniones diferentes, depende cómo veamos los datos. Es verdad que tenemos un número muy grande, 9 de cada 10, decía, de personas sin una cualificación. Y también nosotros tenemos datos de gente enormemente cualificada. Al final tenemos un problema, o estamos muy cualificados para cosas que no requiere el mercado, o necesita el mercado gente que no está cualificada. Vamos a anticiparnos, vamos a verlo, vamos a ver qué necesidades se tiene. Mantenimiento, reparación, montaje. Necesitamos esa calidad de empleo, que se mantenga, que sea estable, que sea seguro, seguridad laboral, convenios colectivos. Necesitamos también poner límites a la subcontratación. Necesitamos que haya poca subcontratación, que esté controlada. Venimos justamente algunos compañeros de la Federación de Industria ayer del Observatorio de la FMF del Metal. Hemos analizado en distintos sectores la cadena de valor, la diferencia entre la empresa principal y las subcontratas. En cuestiones tanto de salario, de seguridad, de políticas sociales, de lo que sea. Los puntos de partida ya son brutales.
Por lo tanto, el desarrollo que se tiene es enorme. Si realmente hacemos todo este esfuerzo y al final acabamos con un trabajo más precario, muy subcontratado, muy temporal y muy... No hemos hecho nada. De verdad, necesitamos que esta transición, debemos de ser pioneros, debemos de aprovechar esta oportunidad. No me voy a repetir porque está lleno de expertos que saben lo que tenemos que hacer, pero sí que necesitamos anticiparnos, sí que necesitamos esa parte de los trabajadores que luego va a repercutir en la parte social, va a repercutir en el territorio. Todos los que estamos aquí estamos convencidos de que la industria es un vertebrador de las personas en el territorio y que repercute en un bienestar social. Vamos a aprovechar y vamos a hacerlo bien. Hemos hablado durante todo el día de que somos islas, de nuestras diferencias y de nuestras dificultades, incluso en la unión energética de una isla con otra, de las aguas profundas. Pues a lo mejor este ecosistema nos permite tener políticas más pequeñitas, más centradas al terreno y sí de verdad hacerlos como proyectos pilotos y de verdad ser un ejemplo para los demás. Creo que debemos de aprovechar esto como oportunidad. Y yo desde aquí, desde la Federación de Industria, desde las comisiones obreras, lo que pedimos es eso, un compromiso social. Nosotros hacemos esta jornada aquí con esa clara intención. Estamos decididos en esta apuesta de la energía, pero necesitamos sentirla nuestra, participar en ella, que la gente, las personas trabajadoras de Canarias sean prioritarias en esto y desde luego el sindicato. Es mi público. Claro, como juegas en casa te aplauden. Claro, claro. Mira, Todo con ventaja. bueno, es verdad que en esta última parte es cierto que el objetivo nuestro es el empleo y hay que reconocer que, oye, sí que es verdad que en las mesas de hoy se tocó en muchas partes, ¿no? Desde la formación, condiciones de empleo, la profesionalidad, y yo creo que yo quiero dar un mensaje positivo, como decía Abel. No llegamos tarde, estamos preparados. Otra cosa es que creo que en algunas cuestiones no acompañan los tiempos o la coordinación necesaria entre estructuras o, como decía ahora también Bernardino, con la legislación no acorde con los tiempos que marcan los procesos, ¿no? Entonces, como última vuelta, esta mesa es la que tiene la experiencia contrastada, pues porque son los que ya estuvieron trabajando, no es un mundo nuevo para nadie. Ver las fortalezas y las debilidades, los análisis DAFO que se llaman, pero sobre todo ver un poco qué es el mensaje final. Bueno, las conclusiones las hará de eso cuando acabemos, Fran, pero cuál es el mensaje final de cada uno de los deberes que se tienen que llevar los actores de esta jornada. Aquí está el Gobierno canario, está el Cabildo, está el Ministerio de Transición a través del IDAE, está la Asociación Eólica Española, están agentes empresariales, sindicales, y bueno, yo creo que esa experiencia nos da la visión y además el respeto de poder aportar cuestiones que sean atendidas, en este caso, pues para que esto sea una realidad, ¿no? Sí que te voy a dar la palabra ahora, a ver, otra vez de manera más simple, porque el compromiso era adelantar 15 minutos todo y lo vamos a hacer. Sí que es verdad que una de las fortalezas que tiene el puerto es que no se tiene que convertir en un polígono industrial, pero que sí que está obligada a desempeñar pues, tareas industriales, y lo que acaba de decir Bernardino es cierto que una vez que hay una ayuda y hay una concesión, hasta que se materializa eso de pagar ya la concesión del primer día, cuidado, porque se están dando escenarios en donde algún puerto pues acaba de tener un revés, no voy a entrar en detalles, y resulta que un proyecto ahí pues a lo mejor salta por los aires por culpa de esa lentitud en la materialización de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, ya no voy a hacer una pregunta a cada uno, luego os paso la palabra a todos, y es un poco vuestra petición final de análisis, de cierre de conclusiones para los deberes de cada uno de los actores que estamos aquí, ¿vale? De manera breve y a modo de conclusión. De manera breve, suscribo 100% de lo que ha dicho Bernardino. Efectivamente, es una de las cosas que nos asusta. La rigidez de la legislación, en este caso además la legislación portuaria, donde no nos da margen para flexibilizar y facilitar que proyectos que nosotros entendemos que son vitales por muchos motivos
tengan muchas más garantías. Pero bueno, estas son las reglas del juego y nosotros desde el punto de vista de la Administración haremos todo lo posible porque evidentemente nos interesa que todos estos proyectos sean proyectos de éxito y no estén abocados a ese fracaso y ni siquiera tener que devolver el dinero, por favor. Esperemos no vernos en esa situación. Brevemente, yo creo que el ejemplo de éxito que tiene el Puerto de la Luz es lo que nos da garantías de que somos capaces de desarrollar este tipo de nuevas actividades que no son tan nuevas. Miren, nosotros fuimos a Navantia, vimos aquello y dijimos, ¿qué somos nosotros? No somos nada en este mundo. Cuando vimos la inmensidad de los proyectos de Navantia y lo que es Navantia. Y podíamos haber caído en el error de decir, venga, vamos a copiarlo. Es un error. ¿Qué es lo que hacemos? Traernos las cosas a nuestro terreno, a lo local. ¿Qué somos capaces de hacer? Y en lo que somos capaces de hacer, vamos a ser los mejores. Vamos a tener muy claro qué es lo que nosotros podemos desarrollar y ahí vamos a ser los mejores. Instalación, mantenimiento, reparación, logística portuaria, nada de eso le asusta al puerto ni a las empresas del puerto porque es el día a día, con lo cual es simplemente adaptarse. Nosotros creemos en dos cadenas de valor. Primera cadena de valor, empresariado local. En todos los grandes proyectos estamos auténticamente obsesionados con que entren empresas de aquí, porque entendemos que efectivamente tiene que haber esa repercusión en todos estos grandes proyectos en la economía local, en empresas locales, pero es que además me lo van a permitir. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. A nosotros nadie nos tiene que explicar cuál es nuestra realidad, ni cuáles son nuestras necesidades. Entonces, siempre vamos a preferir que vengan, que estén empresariados de aquí, que haya empresas y capital canario en todos estos proyectos, porque sabemos que hay una parte que no tenemos que perder el tiempo en explicar, que es nuestra realidad, ni nuestras diferencias que siempre las convertimos en oportunidades. Segunda cadena de valor, el empleo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Otra cosa es que seamos capaces de hacerlo. Pero para nosotros eso es fundamental. De hecho, una de las primeras cosas que se hizo es un listado de cuáles son esos perfiles, esas titulaciones, esos conocimientos que creemos que nos falta para poder desarrollar este tipo de actividad, para trabajarlo junto con el Gobierno de Canarias y también con el Ministerio de Educación, para garantizar que vamos a tener a la gente preparada. Nosotros siempre decimos, tenemos unas campañas para meter a toda la gente joven en el puerto, porque tenemos mucha gente joven que no sabe qué hacer con su vida, que están por ahí dando tumbos, y siempre les decimos, el puerto es una oportunidad, porque en el puerto se trabaja mucho, pero se paga bien. Y por lo tanto, en términos generales, y por lo tanto es una oportunidad. Lo que se requiere, cualificación y compromiso con el trabajo que se va a hacer. Y creemos que nuestra gente joven está plenamente capacitada para acogerlo. Lo que nos falta es, efectivamente, seguir formando, porque ya hay gente formada. Seguir formando en esas cosas un poquito más específicas que necesitan para que sean ellos los protagonistas precisamente de todos estos desarrollos. Y entonces convertir que algo que sabemos que tenemos que cumplir sí o sí, que es ese camino de descarbonización, convertirla en una oportunidad, convertirla ya no en una oportunidad, en lo que va a ser el día a día del futuro de todos nosotros. Gracias. Miquel. O sea, la pregunta es nuestro deseo, sí, nuestra carta a los Reyes Magos, ¿no? Vuestro deseo y vuestras exigencias a cada uno de las posibilidades que tiene cada actor, ¿no? Son la carta de los Reyes Magos, efectivamente, pero para materializarla. No voy a ser muy original porque ya está todo dicho, ¿no? Ya hemos dicho que la cadena de valor y la experiencia está ahí, ¿no? Y la creación de empleo, que al final es lo que también estamos debatiendo. Nuestra única petición es lo que ya he dicho, pues eso, que haya una subasta, idealmente que haya una visión a largo plazo para que todos los actores industriales pues nos podamos dimensionar adecuadamente. Con esto quiero decir, es mejor que haya 4 proyectos de 250 megavatios a lo largo de una serie de años que una subasta de 1 giga que se tiene que montar todo en 18 meses, ¿no? Me lo invento. Por ejemplo, en una de las transparencias, creo que era de la viceconsejera, salían 2 proyectos, ¿no? Uno de 220 y uno de 150. Pues
si puede haber sinergias entre esos dos proyectos, lo que decía, ¿no? Mismo flotador, utilizar la misma terminal y remolcar las estructuras integradas todas desde ahí, eso va a ayudar a que esos proyectos sean viables comercialmente. De hecho, el año pasado en Francia, en el Mediterráneo, es lo que se hizo. Había dos proyectos diferentes, eran proyectos muy pequeños, ¿no? Era con la máquina, era un competidor nuestro, y eran dos proyectos de 3 máquinas que cada uno, o sea que son totalmente inviables. Entonces lo que se hizo fue, los promotores se pusieron de acuerdo y utilizaron ambos la misma terminal, montó primero uno y después el siguiente, ¿no? Pues buscar ese tipo de sinergias, o como decía Bernardino, ¿no? No tiene sentido tener una grúa de estas que mencionaba yo, de anillo movilizada durante 25 años en una terminal solo para cuando se rompe una pala. Pues buscar sinergias, en este caso, pues si es con el oil and gas, fantástico, ¿no? Todo ese tipo de iniciativas van a ayudar a que estos proyectos se materialicen. Porque, como he dicho antes, no es solo que haya una subasta, que tiene que haberla con condiciones buenas, es que los números de los proyectos salgan. Bueno, yo por no repetirme voy a dar dos datos que seguramente no conocéis, ¿no? Yo, además de trabajar en Avantia, soy profesor en la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros Navales de Ferrol. Soy profesor asociado, es decir, soy profesor que viene de la industria y cuenta cosas del día a día. Y yo doy clase en máster, en el máster de Ingeniería Naval. Bueno, pues os diré que desde hace 4 o 5 años, la mitad de los alumnos que tengo son canarios. Este año tengo 19 alumnos y debe haber 9 o 10 canarios. Y casi todos escogen de proyecto o fin de carrera pues temas relacionados con la eólica marina. O sea que hay un talento canario que va a estar ahí y que año tras año pues van saliendo nuevos ingenieros que la mitad, más o menos por estadística, se dedicarán a esto. De la otra mitad habrá una parte que se dedica a defensa y otra parte pues a otras cosas. Por lo tanto, va a haber talento canario, gente canaria y ilusión por hacer cosas en Canarias. Y el segundo punto que quiero dejaros es Plocan. O sea, tener lo que hay, tener Plocan funcionando como está, eso no lo hay nada más que en Escocia, un sitio que se llama EMEC, y todos los demás son intentos de llegar a hacer lo que consiguió Plocan hace años. Ahora tenemos l'IREC en Cataluña, que está intentando, pues en el cable, no sé qué, está intentando llegar a lo que fueron los inicios de Plocan. Y la gente de Plocan, yo siempre le digo a los míos, los comerciales vivimos 3 años en el futuro, porque estamos cerrando ahora lo que se va a ver en el astillero dentro de 3 años. Bueno, los de Plocan viven 10 años en el futuro. Y no solamente pensemos en la eólica marina que conocemos hoy, van a venir más cosas, van a venir energía de las corrientes, va a venir la eólica, la solar flotante, van a venir un montón de cosas que van a nacer en Plocan y que se van a desarrollar en Plocan y que generan oportunidades industriales. Por lo tanto, el que haya ingenieros que tengan la certidumbre de que esta es una apuesta segura y de que se puede vivir de esto y que se quieran dedicar a estas cosas, pues es muy importante para que no solo lo que conocemos hoy sea una realidad de futuro, sino que, oye, que vienen más cosas detrás. Y para eso necesitamos generar este ecosistema que ya se están poniendo los mimbres para tenerlo y que ya falta muy poquito y, como decía antes, nos esperemos que muy pronto pues lo podamos tener en funcionamiento. Bueno, si antes fue un poco pesimista, ahora lo voy a hacer más. Primero me gustaría protección a la Unión Europea. Si a que se puede pedir, ¿no? No vamos a ponerle límite. Y que nos proteja contra nuestros verdaderos competidores, que no están en lo que se pueda prosperar dentro de Europa, sino en terceros países. Y esos terceros países, fundamentalmente, hay uno por ahí en Asia, con el que no podemos competir. Si no podemos competir por la vía de que la industria a la cual se le ofrecen una serie de limitaciones, no todos tenemos que cumplir las mismas obligaciones, y yo no quiero ser chino, quiero ser europeo. Pues por lo menos pedirle que nos proteja. Y protegiendo es poniendo aquellas barreras de entrada o apoyo a la industria que sea necesario para que se haga. Si dentro de Europa se puede hacer dentro de España, pues que tengamos un proyecto país. Es decir, no un proyecto en un sitio u en otro, sino un proyecto país. Y el proyecto es el desarrollo y expansión de la eólica marina. Pues que se haga como un proyecto país. Segundo, en Canarias. En Canarias hay pan para todos. O sea, tenemos 2 grandes puertos y 2 grandes infraestructuras que no van a dar
la posibilidad de poder atender no lo que sea para consumo local, sino para las posibilidades de crecimiento que tendríamos si fuéramos una base realmente proyectable, puesto que nuestra competencia está en conservar este conocimiento para exportarlo. Y, por último, otra petición a la Unión Europea. Somos Canarias y estamos muy lejos. Si queremos realmente ser competitivos en esto, hay una cuestión que se llama, que conocemos los canarios, que es la ayuda a la compensación al transporte, y es que acerca al territorio europeo cualquier sobrecoste que tengamos. Pues incluir en las listas de subvencionables, objetos subvencionables, pues las torres, o sea, los componentes tecnológicos, todo aquello, incluso el transporte, el fletamento. El coste, y aquí hay personas con más conocimiento, aproximadamente logístico, podría estar en el 18%. En Canarias eso se duplica. O sea, si pudiéramos simplemente compensar eso con la ayuda al transporte, que está reflejada en el propio Tratado de la Unión como una protección a la región ultraperiférica, para Canarias nos coloca en igualdad de competencia que cualquier otro sitio de la Unión Europea. Gracias. Perdón. Nada. Bueno, como nos has pedido la carta a los Reyes Magos, pues aquí voy. Un minuto. Un minuto, pues entonces rapidísimo. Nosotros creemos que para que esta transición energética y esta oportunidad real queremos cogobernanza, queremos anticiparnos, queremos diálogo social, queremos consensos, queremos buscar de verdad ese consenso entre las empresas, la administración y los sindicatos. Creo que lo necesitamos. Solamente si mejoramos las condiciones de empleo, de verdad vamos a mejorar las condiciones de vida. Y para mí creo que ese es el mensaje que tenemos que hacer. ¿Me llega el minuto? Me faltan muchas cosas. Quedan 20 segundos que los voy a gastar yo. Aunque la finalización, la clausura la hace Fran, yo de manera muy breve. Desde Comisiones Obreras nosotros tenemos, pues evidentemente, el espíritu de organizar a los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y sus derechos. Pero tenemos otra que desde luego ponemos muy en práctica esta federación y particularmente el que os habla, y es siempre una posición firme en defensa de la política sectorial. Eso lo ponemos en la mesa y eso es una herramienta que creo que deberíais de también utilizar. El sindicato no solamente somos los que vamos allí a generar un conflicto en la mejora de las condiciones o del convenio, no. El sindicato somos los que también tenemos apuesta por un modelo productivo, el que vamos con propuestas y somos una herramienta muy potente, porque estamos presentes en los diálogos sociales en todos los niveles de la administración, desde municipal hasta el gobierno central y, por supuesto, en todos los debates sectoriales y en todas las mesas sectoriales donde se define la política industrial y energética de este país. Vale. Pues muchas gracias por esta mesa. Ya abreviando, le doy la palabra a Fran para que cierre. Un placer de jornada, fue intensa, espero que la disfrutarais y bueno, y a las 5 seguramente tenemos terminado con esos 15 minutos que os prometí. Gracias. Me había quedado esperando que no sabía muy bien. Bueno, pues la verdad es que también comentabais la dificultad, ¿no? de decir algún elemento novedoso después desde las 9:30 de la mañana hasta ahora, hasta las 5 de la tarde que hemos estado interviniendo. Y la verdad es que todas las intervenciones súper enriquecedoras al respecto de la materia que nos traía aquí. Pero algo se puede decir siempre. Siempre alguna cosita nos dejamos o queda, ¿no?
En primer lugar, agradecer a las personas que han participado en el desarrollo de la jornada, a todos los ponentes, a todas las diferentes autoridades que también habéis participado, habéis hecho un esfuerzo de vuestro tiempo para poder estar, y yo desde aquí también traslado un saludo cariñoso a nuestra compañera Jessie, la responsable del sector de renovables, que tiene un porcentaje muy alto en la organización de esta jornada y, como han dicho al principio, no ha podido estar y creo que es de justicia el recordarlo. Desde la Federación de Industria Estatal, a la cual represento, desde la Secretaría General, pues fue algo que no fue en ningún momento motivo de duda, ¿no? Cuando se planteó la oportunidad de realizar estas jornadas aquí, hacerlas en Canarias, hacerlas además ante el determinado contexto que todavía yo creo que se ha reforzado más, ¿no? La idoneidad de realizarlas aquí con todas las intervenciones que se han ido realizando, yo creo que habla por sí solo del acierto, ¿no? de haberlas traído aquí. Y además por otro motivo importante al respecto, y es que queremos dejar con su secretario general a la cabeza el compromiso sin fisuras y claro por parte de la Federación de Industria con que salga para adelante la eólica marina flotante en España, pero en Canarias en concreto. Y bueno, se ha estado diciendo durante diversas intervenciones, no voy a repetirme la misma porque creo que hablan por sí solos los datos, los números, los elementos que se ponen encima de la mesa. La oportunidad es histórica y yo me he quedado con las diferentes intervenciones, con la última que ha realizado el representante de Navantia, positiva, diciendo que no llegamos tarde. Que llegamos si queremos y ponemos voluntad ante todos y todas, que llegamos a tiempo. Dentro de la intervención, y voy a ir viendo el tiempo también para no extenderme, sobre todo porque tenemos que volver en el avión y entonces en la parte personal nos importa el cumplir con el horario, algunos elementos que queremos pedir y algunos que emitimos a modo de reflexión, ¿no? Se ha estado diciendo a lo largo de la jornada, yo lo quiero hacer también un poco a modo de reflexiones, ¿no? Como aglutinar los diferentes comentarios e intervenciones que se han ido realizando, por sobre todo con las administraciones, con las empresas, con los agentes sociales que participamos, tanto por parte de la patronal como por parte de los sindicatos, el que intentemos ir todos a una cuando vayamos a pedir o vayamos a exigir o vayamos a intentar participar hacia el avance en diferentes elementos. Han salido pues marcos regulatorios estables y adaptados, cumplimiento de los compromisos, mayor agilidad en los trámites administrativos, los cumplimientos, hitos y plazos concretos del PNIEC, la primera subasta que ha salido a la fecha, fechas fijas concretas con determinados hitos concretos. Pues en definitiva, lo que queremos entre todos y todas, que lo que hemos sembrado hoy, que yo creo que viene también a construir una casa que veníamos poco a poco desde los cimientos, viendo poco a poco levantándola. Hoy yo creo que ya la casa está lo suficientemente robusta para que todos y todas los que hemos participado en esta jornada vayamos a una, donde tengamos que ir, donde tengamos que solicitar, donde tengamos que pedir, para avanzar en que la eólica marina flotante sea una realidad. Y sobre todo en Canarias, además, porque yo aquí sí que dudaba, ¿no?, de si decirlo o no, porque a veces, pero es un acto de nuestra organización de comisiones obreras. Entonces, entender que una pequeña cuña política introduzcamos, ¿no? Aquí hay una parte del arco político y del arco parlamentario que es negacionista a este respecto, que no estaría aquí si le invitáramos, no estaría avanzando en este posicionamiento. Por ejemplo, me comentaba la compañera, en Estados Unidos actualmente, con el presidente que tienen a la cabeza, ante una inversión concreta de una empresa muy importante que ha estado participando hoy, lo que está haciendo es intentando desmantelar esas inversiones. Entonces, creo que es importante el que no perdamos la perspectiva ni perdamos de vista que mientras el 90% o el 80%, yo no voy a decir de frikis, voy a decir de gente concienciada, de gente con los pies en el suelo, con gente que de verdad quiere el bienestar y la mejora de las personas en su conjunto y de los trabajadores y de las trabajadoras, que es la parte que nos ocupa como sindicato confederal de clase. Estamos en una línea y otros van a otra, totalmente distinta y que no beneficia ni a los trabajadores ni a las trabajadoras, eso lo tenemos claro. Por eso, dicho esto y dicho lo anterior, creo que no puede haber negacionismos de ningún tipo. Se han explicitado también y se han explicado diversas fórmulas. A mí me ha parecido especialmente interesante y me he quedado con la duda, me imagino que habrá los motivos que sean, el que no hayan estado los compañeros o compañeras de la cofradía de pescadores, porque creo que es importante que en debates de este tipo se escuchen todas las posiciones, porque el que no las des un foro, no les des un espacio, no quiere decir que no existan, ¿no? Y yo creo que es mejor hacerlo desde el convencimiento, desde el ponerles un micrófono, desde el que puedan intervenir, desde el que puedan participar y del que todos y todas lleguemos a la conclusión de las bondades
que en positivo y a largo plazo tiene esto y huir de los cortoplacismos, ¿no? Que yo creo que en este caso es el mayor enemigo que podemos tener en elementos estratégicos como es este. Una apuesta concreta, la que yo voy a reforzar el comentario y las palabras que ha trasladado la compañera Raquel, nuestra responsable de política industrial, al respecto de que esta transición, una vez que he dicho todo esto, tiene que ir de la mano de mejorar condiciones laborales, tiene que ir de la mano de tener una autonomía, una soberanía estratégica, una soberanía industrial, tiene que ir de la mano de que en una localización tan importante como Canarias, sin desmerecer ni muchísimo menos ningún otro puesto de trabajo, ni desmerecer ninguna profesión, aquí hay trabajo de alto valor añadido. Aquí hay trabajos que seguramente por lo que van a generar y por la dedicación que van a tener, van a permitir que podamos tener una negociación colectiva potente. Porque hay otros que no generan ese valor añadido ni tienen esos márgenes para poder llegar a estos acuerdos. De eso se trata al invertir también en estas tecnologías y en estos sectores. De que en su conjunto reviertan en positivo en la sociedad para mantener el estado de bienestar y para mantener unos servicios públicos potentes como es lo que queremos todos y todas. Yo señalaría 3 ejes, que es desarrollo industrial, cohesión territorial y empleo estable y de calidad. Y eso nos tiene que permitir tener una inteligencia, una anticipación hacia lo que tiene que venir. A mí también, la verdad es que te he dorado 2 veces la píldora al compañero en Avantia, pero es que me ha parecido muy interesante también el comentario de que en la doble vertiente, ¿no?, que tienes en la faceta laboral dentro de la profesión, ¿no?, como docente también, que veas que muchos compañeros de Canarias y compañeras están apostando por sectores de la ingeniería de la eólica marina, es porque claramente ven un potencial claro de desarrollo en sus vidas profesionales orientadas hacia este sector, y creo que eso es muy importante al respecto de la planificación y de estar preparados y de tener todas estas perspectivas de futuro y estar cohesionados para poder llevarlas a cabo y realizarlas de la mejor forma posible. Y por terminar, que he sido lo más rápido que he podido después de todo el día y concentrar todas las intervenciones, yo quiero terminar diciendo que tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad. Creo que hoy aquí se ha demostrado que tenemos la voluntad de hacerlo, pues hagámoslo entre todos posible y que entre todos y todas sea una realidad en la eólica marina lo antes que podamos. Gracias.